solo todos los premios Nobel de este país, sino también muchos de los presidentes de gobierno que incluso han sido presidentes del Ateneo. El Ateneo es, por tanto, una institución donde nos gusta especialmente acoger debates en los que se puedan intercambiar ideas sobre asuntos que, como el de hoy, son de máxima actualidad. De manera que tenemos la suerte de acoger hoy un debate lleno de periodistas que van a intercambiar sus ideas. Espero que incluso que sean de confrontación, espero que no todas las ideas sean iguales, sobre esta propuesta que hace una iniciativa de la sociedad civil, otra ley electoral, que lo que propone es incorporar al debate público el pensamiento sobre las posibilidades de cambiar la ley electoral. Nos lo van a explicar ellos, entre ellos Lorenzo Abadía, que irá introduciendo a todos los ponentes. Y sin más, yo agradezco la presencia de todo el público, animo a todos los que estén presentes aquí y no sean socios a hacerse socio del Ateneo, porque tendrá la posibilidad de ser testigo de este tipo de debates y otros muchos que están de plena actualidad. Y sin más, no quiero robar ni un minuto a los ponentes. Y adelante, Lorenzo, tienes la palabra. Bueno, pues gracias, Inés. Muy buenas tardes, días a todos los asistentes. Yo quisiera agradecer al Ateneo pues el habernos permitido celebrar y organizar conjuntamente con la agrupación 1820 este debate y muy especialmente a Inés de Alvear y, por supuesto, también a todos nuestros invitados, que después de una breve presentación pasaré también a presentarles. Hoy vamos a hablar de la reforma electoral, de la eterna, me atrevería a decir, la eterna reforma electoral, la asignatura pendiente, como algún medio de comunicación también ha venido a llamar. Llevamos 40 años y yo ya recuerdo desde entonces los primeros intelectuales que decían que, bueno, que esa ley del 77, que en realidad, esa ley electoral, que en realidad se hizo de una manera más o menos coyuntural para salir del paso, para convocar finalmente unas Cortes Constituyentes, hacer una Constitución, organizar las reglas del juego político, institucional en España, bueno, pues más que menos sigue siendo exactamente la misma. Y sigue teniendo, lógicamente, los mismos vicios, pero acrecentados por el transcurso de 40 años, en este caso de inmovilidad, yo diría que casi absoluta. Hemos visto encuestas y nosotros lo constatamos cada vez que en nuestros actos hablamos de estas cuestiones, etcétera, pero me puedo referir a una encuesta, en concreto una encuesta de Electomanía, en la que, preguntando por la LOREG, que además es una cuestión muy técnica, pues 3/4 partes de los encuestados pues se mostraron a favor de cambiar la LOREG. Eso significa casi el 75% de los españoles. Bueno, los españoles no entienden mucho de leyes electorales, lógicamente, o de sistemas. Ellos lo que venían de alguna manera a reflejar es que estaban en contra del sistema político, del sistema electoral actual, que no les gustaban, que hay muchas deficiencias y que creen que es manifiestamente mejorable en muchos aspectos y probablemente algunos podrían ser incluso dicotómicos. Pero esa era la prueba que la sociedad, a través de esta encuesta, y yo vuelvo a decir que nosotros lo constatamos constantemente, pues venía a mostrar. Si les hubiésemos preguntado por nuestros 4 principios, los 4 principios de nuestra campaña, otra ley electoral, que está encaminada a recoger firmas y que se puede encontrar en change.org/otra ley electoral. Nuestros 4 principios, que básicamente podríamos resumir de la siguiente manera: el voto no es igual en España, no vale lo mismo votar en Huesca, de donde yo soy, que votar en Madrid o en Teruel. Puede haber una desproporción de la cantidad de votos que se necesitan para tener un escaño de casi 3 veces, 2,8 veces. Por supuesto, tampoco existe un vínculo como debería y como exige el artículo 67.2 de la Constitución, es decir, un vínculo entre el elegido y el elector, entre el representante y el representado.
Todos sabemos que a quienes verdaderamente obedecen los diputados son a los jefes de los partidos políticos que les han puesto en las listas. Y eso, ¿cómo no va a tener consecuencias finalmente en la vida real? Hemos visto también cómo, y la gente nos lo dice y muchas veces nos lo reivindica, porque se queja, de decir, no es que estén, porque a veces hay un error que piensan que los nacionalismos están sobre representados en el Parlamento español. Desde el punto de vista aritmético no están sobre representados, están más o menos proporcionalmente representados. El problema, donde sí que hay una infrarrepresentación, por ejemplo, es en los partidos pequeños de índole nacional, pues digamos Ciudadanos o la antigua UPyD o la antigua Izquierda Unida. Allí había una infrarrepresentación. También están sobre representados los partidos, yo diría, hegemónicos, el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero lo que la gente viene a decirnos es que no aceptan bien, y cada vez se acepta peor, que aquellas fuerzas políticas, muchas veces que abominan de la propia idea de España, condicionan todos los gobiernos de España o la mayoría de los gobiernos de España. Y a la gente eso no le gusta. Y muchas veces dice, bueno, pues es que están sobrerepresentados. No, están sobrerepresentados la influencia que tienen, no realmente por una cuestión aritmética, lo cual es casi decir lo mismo, ¿no? Y cuántas veces también aluden al talento de la clase política que, bueno, que brilla por su ausencia. Yo recuerdo a Alfonso Guerra decir que cada legislatura, se sorprendía porque cada legislatura era peor, había menos nivel, y decía, esta va a ser la última, pero la siguiente legislatura todavía había menos nivel cultural en los diputados. Se pegó nada menos que 9 legislaturas. Imaginaos dónde empezamos y dónde acabamos, ¿no? Y eso muchas veces también lo oímos. Es decir, que la gente tiene una idea clara de que las cosas no funcionan y de que las cosas podrían funcionar pues muchísimo mejor si se acometieran una serie de reformas que no son tan difíciles por otra parte. Hemos visto movimientos, como pudo ser el 15M o como pudo ser el de Basta Ya, en los que había también un sentir y un apoyo mayoritario, pero que finalmente yo creo que debido en buena medida al apoyo de los medios de comunicación, bueno, pues salieron a la luz, es decir, salieron adelante y consiguieron, a través de presión, de salir a la calle, etcétera, consiguieron importantes reformas políticas, es decir, la clase política finalmente hizo caso. Ahora, ¿cuándo? Bueno, pues cuando esas ideas ya formaban parte de lo que se suele llamar la hegemonía cultural, ¿no? Eso no ha ocurrido todavía con la reforma electoral, pese a que está constantemente nombrándose. A que los propios partidos políticos la tienen en la mayoría de sus programas políticos electorales. Está allí y, sin embargo, nunca se llega, nunca se reforma, nunca se hace. Claro, yo pienso que es muy ingenuo, ya después de 40 años, yo creo que muchísimo más, pensar que quienes verdaderamente se benefician de la reforma, es decir, del sistema electoral que tenemos, pues lo vayan a cambiar. O sea, es decir, para mí es caer en la bisoñez, sino en la oligofrenia. Es decir, no lo van a cambiar, salvo que haya presión por parte de la sociedad. Ha habido intelectuales, hay intelectuales que también claman por esta idea. Desde el inicio de la transición, yo recuerdo unos cuantos, pero todavía los hay. En la campaña Otra Ley Electoral está secundada por personas pues, de la talla de Mario Vargas Llosa o de Fernando Savater o de Gabriel Albiac o de Iñaki Ezquerra o de Teresa Freixes o de Elisa de la Nuez, Félix Ovejero, etcétera, etcétera. Hay mucho intelectual comprometido con la idea de que se tiene que cambiar el sistema electoral. Y también hemos visto en los medios de comunicación y en los medios de comunicación importantes hacer alusión a esa reforma electoral. Alusiones puntuales, de acuerdo, pero alusiones yo diría que en casi todos los medios y de una manera más o menos constante. Nuestros 4 invitados, que ahora paso a presentar ya, también la mayoría de ellos pues, se ha manifestado a favor de esa reforma, ¿no? Empezando por Gloria Lomana, a quien yo agradezco su presencia. Bueno, va a ser muy fácil presentar a nuestros 4 invitados porque, de hecho, si estáis aquí es por ellos, ¿no? Y son lo suficientemente conocidos. Gloria es periodista, como todos sabemos, ha sido presentadora de programas de televisión, de debates políticos, ha sido directora de los informativos de Antena 3 durante, si no me equivoco, 13 años.
tiene muchísimos premios. Yo he querido destacar solamente uno, el de la Fundación Adenauer, que es el First Amendment, que se otorga a las personas que luchan por la libertad de expresión. Y hoy tiene una consultora que se llama 50/50, que también lucha precisamente por lograr, entiendo, la igualdad de oportunidades para todos los géneros, y en concreto me imagino que por el femenino. Bueno, yo he oído y escuchado a Gloria no hace mucho en la COPE, en un programa de Carlos Herrera, decir que la deficiencia de la representación llega hasta el punto de que los verdaderos dueños de los escaños son los partidos políticos, o mejor dicho, las cúpulas de los partidos políticos y no los diputados, haciendo además, yo diría, pues que una falta importante en relación con el artículo que ya hemos nombrado antes, el 67.2, que prohíbe el mandato imperativo. De Jesús Cacho, pues podríamos decir lo mismo. Lo primero, agradecer su presencia. Jesús es periodista, ha escrito en muchísimos medios de comunicación, ha escrito muchísimos libros, algunos muy exitosos. Ha fundado pues varios periódicos, El Confidencial, Voz Populi, del que ahora mismo es editor, y yo no he rescatado ninguna frase porque es que yo vengo leyendo a Jesús desde hace 30 y tantos años y ha sido prácticamente constante su alusión a la necesidad de la reforma electoral. Para mí es uno de los mejores analistas políticos que hay en España y vuelvo a decir que se lo he oído muchas veces. A Ignacio Varela le agradecemos también su presencia aquí. Ignacio estudió Derecho, es un analista también muy prestigiado en España, trabajó en la subdirección del gabinete de presidencia de los gobiernos de Felipe González, contribuyó creo que extraordinariamente en las campañas y en el diseño de las mismas y de los programas electorales. Y bueno, hoy es director de un departamento del Observatorio Electoral del Confidencial, que a mí me parece interesantísimo, y creo que colabora también en Onda Cero, entre otras muchas cosas, y es consultor. Ignacio es más escéptico, pero yo también he podido rescatar alguna de sus intervenciones en donde hace alusión a creo que lo decía algo así como que los políticos estaban sufriendo un proceso de darwinismo inverso, entendiendo que la evolución va hacia detrás, no hacia adelante, que los españoles somos mejores, es decir, que estamos más preparados que la clase política y que algo tendremos de culpa, por otra parte, bueno, a lo mejor permitiéndolo, ¿no? Y por último, Cristian Campos, periodista también de pura raza, ha participado y colaborado en muchos medios de comunicación, también ha estado en colaboración con semanarios pues, como The Economist, y hoy dirige nada menos que la opinión del diario El Español, que creo que está batiendo récords de audiencia o de visitas actualmente. Bueno, del Español yo vi, la verdad es que no lo he podido encontrar ahora, pero yo vi que en su decálogo, no sé si era el punto 2 o el punto 3, estaba la reforma de la ley electoral como cuestiones y reivindicaciones más importantes. Y por otro lado, ha habido bastantes editoriales que han ido en esa misma línea. ¿Qué quiero decir? Que existe no la intención, sino el espíritu de que se quiere reformar la ley electoral, pero al final, por una razón o por otra, ya terminó, no cuaja. Y la pregunta que nosotros hacemos a nuestros cuatro invitados es ¿por qué pensáis que la reforma no está cuajando? Cuando la mayoría de la gente está a favor, cuando la mayoría de los medios de comunicación se han posicionado, ¿por qué? ¿Es debido a que hay alguna presión por parte de la clase política, de las instituciones, incluso a lo mejor de los consejos de administración de las empresas que dominan los medios de comunicación? ¿Pensáis que es imposible porque la reforma puede concitar, vamos a decir, opciones dicotómicas o no? ¿O porque el itinerario legal es hartamente complicado? Yo os recuerdo el artículo 135 de la Constitución, fue mandarlo en Europa y ¿cuánto tardamos? ¿10 o 12 minutos en cambiarlo?
Bueno, pues, pero en todo caso, yo ya abro el debate, le pido a Gloria que, por favor, comience, que elija la manera de hacerlo y que lo centremos en esa pregunta, básicamente. Gracias. En primer lugar, buenos días a todos, a quienes nos estáis siguiendo también en streaming. Es un placer, desde luego, un pedazo de honor estar aquí en el Ateneo, que es un sitio de verdad donde uno quiere venir para unas cuantas horas. Gracias, Inés, por esa introducción que nos has hecho y, sobre todo, por la temática y los compañeros de mesa que hoy, la verdad es que nos acompañan, y que creo que puede resultar la charla provechosa para poner en marcha esta campaña que estáis diciendo los organizadores, a los que apoyo, y agradezco que me hayáis invitado, pues para dinamizar, y si para eso sirve que hoy estemos aquí, pues bienvenido sea. Así es que con mi introducción yo voy a hacer casi más preguntas para el debate que un planteamiento mío inicial, habida cuenta que soy la primera que abre este ciclo. Bueno, yo sí voy a decir una premisa, Lorenzo, y es que desde que yo hacía información parlamentaria, coordinaba la información parlamentaria de Televisión Española, había 3 grandes reformas que estaban ahí para hacerse y que sabíamos todos que no se iban a hacer nunca, que eran la reforma de la ley electoral, la ley de partidos y el reglamento del Congreso. Todas las legislaturas se ponían en marcha, se hacían comisiones, se reunían pues, los diputados para conformar una comisión para cambiar el reglamento. Sabíamos que aquello iba a decaer, se iba a terminar la legislatura y aquello iba a ser complicado. La pregunta que tú haces tan concreta, y bien está, porque es verdad que tenemos muchos ángulos para analizar. ¿Por qué? Pues yo creo que primero es una ley orgánica, también es cierto que tiene más dificultades, pero sobre todo porque no hay ningún interés de la clase política, como tú bien has dicho, Lorenzo, para cambiar. Es un tema que tiene que salir de la sociedad civil, como está sucediendo en este caso, por eso se agradece este movimiento, pero que tiene que enganchar con fuerza y desde luego se tiene que propagar desde los medios de comunicación, porque son los altavoces, o desde las redes sociales, que en definitiva también es verdad que es nuestra última y más moderna forma también para comunicarnos. Yo creo que hay un elemento que no tiene nada que ver ni con las presiones a los medios, ni con aspectos editoriales, que no tiene nada que ver con ningún tipo de análisis que pensemos que puede ser conspiranoico. Creo que es que los medios de comunicación, en esta competencia también tan feroz que cada día pues, es aún mayor, observan aquellas temáticas que les interesan a las audiencias, a los oyentes o a los lectores, y creo que esta, concretamente, se piensa que es una que se puede ir aplazando. Cuando oíamos hace unos días a la ministra de Justicia decir que ella en el metro oía que, bueno, el tema del Consejo General del Poder Judicial interesaba a los ciudadanos, pues yo sinceramente pensé que no podía estar de acuerdo, y lo siento mucho, con la ministra con una afirmación semejante. Podríamos decir lo mismo de este asunto, aunque sí que es verdad, Lorenzo, que tú decías que si se hace una encuesta y a una pregunta directa se le dice ¿hay defectos? Y la gente te dice que sí, y a una segunda pregunta ¿serías partidario de cambiarlo? Evidentemente, porque a nadie nos gusta el resultado. Sí que es cierto que no forma parte de las preocupaciones de los ciudadanos, y desde luego desde la pandemia menos, donde hemos intentado poner a los temas más cercanos, a las personas más en el centro, a todo aquello que nos es próximo y que nos afecta mucho más que a la generalidad. Y luego, por ser provocadora, pero realmente cronista de lo que está pasando, es decir, que es que la clase política, en fin, o sea, ha ido decreciendo en su calidad, y yo creo que ha generado una desafección entre los representantes y los representados cada vez mayor. Ha habido intentos, como bien decías, de que bueno, pues, hayan surgido movimientos que han dado lugar
a partidos políticos que generaron muchísima expectativa como nueva política, nueva manera de hacer, que se alejara del tradicional bipartidismo, que además era un bipartidismo imperfecto, que siempre se tenía que apoyar en los nacionalistas, y este es el tema también de este debate, cómo se solucionaría esa proporcionalidad y esa manera de elegir primando la territorialidad. Y realmente se ha producido un desencanto en este momento de que quienes venían a transformar no lo han podido hacer. Las causas serían para otro debate, y que la calidad y la exigencia de los representantes realmente es un hecho objetivo que podemos decir que va siendo decreciente. Por lo tanto, yo creo que solo desde la sociedad civil se puede dinamizar, y luego sí que con reclamos muy concretos como lo estáis haciendo. Porque sí que es verdad que cada vez que se acercan las elecciones este es un debate que se intensifica más, que no es solamente en España, esto pasa en todos los sitios, tengan el sistema que tengan, también es cierto que se debate si podría ser de un modo o de otro. Tenemos sistemas completamente diferentes como el del Reino Unido o como el de Francia, también diferentes entre sí, y sin embargo han dado lugar a la irrupción del populismo feroz en el Reino Unido y del descrédito de ese sistema parlamentario que era ejemplar para el resto de las democracias occidentales, como ha sucedido en el Reino Unido, y como hemos visto en Francia, con un sistema completamente diferente al nuestro o al de ellos, pues hemos estado a punto de ver a una Marine Le Pen prácticamente en el gobierno, o al menos acotando las dos opciones hasta el punto de que sí que vivimos ese cercano sobresalto. Así es que son muchas, como decía, muchos puntos para analizar. Sí que creo que el de la manera de elegir esa representación no nos cabe duda ninguno. Creo que vamos a estar todos de acuerdo, aunque haya diferencias. Yo soy partidaria, desde luego, de que hay que reformar, de que esa solución se hizo pues porque había una sopa de letras en la transición tremenda y que había que salir de aquella coyuntura. Se primaba también a los nacionalistas porque, bueno, se les quería incorporar a la Constitución y además pues se buscaba la estabilidad con un bipartidismo que luego vimos que tenía esas imperfecciones. Todo es revisable, todo es analizable y, por supuesto, no puedo estar más de acuerdo en que cabe el debate y deberíamos de ir a la oportunidad. Pero creo que como no se impulse con mucha fuerza desde la sociedad civil, desde luego la clase política que tenemos ahora, que es la misma que en un momento dado hemos tenido en los últimos años, no estará por esa labor, porque no habrá mayorías suficientes para sacar una reforma como esta. Así es que, más allá de la melancolía, yo lo dejo aquí, Lorenzo, abriendo diferentes visiones para escuchar primero a mis compañeros de mesa, que estoy encantada de estar con todos vosotros. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias a todos, gracias fundamentalmente al Ateneo, gracias a ti, Lorenzo. Cuando me llamaste o me enviaste un correo, te puse serias objeciones para estar aquí, porque yo fundamentalmente me considero un periodista por mi historial económico-financiero y muy poco político. Y además, cuando me dijiste los 3 campeones que iba a tener aquí a mi lado, realmente me sentí muy honrado primero y luego dije, ¿dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Pero, bueno, la verdad es que como español y español en edad madura, siempre me he sentido escandalizado de la desproporción de nuestra ley electoral. ¿Quién nos escandaliza con el hecho de que a Ciudadanos le cueste un escaño, creo recordar, 130.000 o 140.000 votos,
y al PP o al PSOE le cuesten 50 y tantos mil. Si el mandato de una ley electoral debería ser representar adecuadamente a la ciudadanía, es evidente que nuestra ley electoral no lo cumple. Por lo tanto, yo creo que esta es la raíz de eso que tantos hemos denominado muchas veces la escasa calidad de nuestra democracia. La democracia al final no es la cantidad de derechos que uno tiene, los ciudadanos tienen, sino un sistema de representación a partir del cual los ciudadanos pueden hacer llegar sus sentimientos y sus deseos y sus peticiones a la clase política para que ésta en el Parlamento adecúe las leyes pertinentes que den servicio a la sociedad, que hagan posible una sociedad abierta. Y eso evidentemente no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Pues es que no tenemos ningún misterio de lo que vamos a hablar aquí. Yo recuerdo aquella frase, ¿quién la decía? Antonio García Trevijano, ya hace, yo creo que en los 90, hablaba de la partitocracia. ¿Por qué? Porque, por desgracia, nuestra democracia, entre comillas, ha degenerado en una especie de oligarquía de partidos políticos con un régimen de libertades formales, y en esa oligarquía los partidos políticos hacen y deshacen a su antojo. Fundamentalmente utilizan las instituciones pro domo sua, en provecho propio, ante la aparente indiferencia de la mayoría social. Yo esta mañana, que estaba un rato ahí en mi despacho viendo lo que íbamos a tratar aquí, más o menos, porque no he tenido tiempo de preparar nada, me llamaba la atención el hecho de que estemos hoy aquí planteando esta cuestión cuando sobre nuestro país está cayendo el diluvio de las cosas que están cayendo y las cosas que están sucediendo, la permanente degradación de las instituciones, todo tipo de cosas. Y claro, quizá esta es una señal que está también en la raíz del problema. ¿Cómo van a querer, como decía Gloria, los partidos políticos cambiar el sistema? De ninguna de las maneras. Este sistema, como yo he escrito varias veces, bueno, mucha gente ha escrito muchas veces, hubiera necesitado en los 90, probablemente a partir de las elecciones que Felipe González ganó en el 93, hubiera necesitado un reseteo completo, porque ya ahí ya estaban claros los males del diseño que arrastraba la Constitución del 78. Pero no se hizo nada. Luego vino Aznar. Aznar gobernó aceptablemente una primera legislatura y luego enloqueció con la mayoría absoluta, pensó que el dinero en la calle tapaba todos los problemas y el régimen del 78 se ha arrastrado lastimosamente hasta llegar a este momento actual donde se arrastra de una manera absolutamente lamentable, en todos los sentidos. Pensemos en la situación de la justicia, etcétera, etcétera. Yo personalmente atravieso un momento más que de escepticismo, de frustración sobre el futuro de nuestro país, porque cuando uno va echando años, lo que piensa es en dejar a sus nietos un país mejor del que él conoció. Y hoy soy muy pesimista en ese sentido. ¿Qué podemos hacer los medios? Es decir, los medios somos parte del problema, pero parte fundamental del problema. Por muchas razones que nos llevarían a otro debate de muchas horas. Primero, por las cuentas de resultados. Los grandes grupos están en quiebra o quebrados. Aguantan porque quieren los bancos. Los que publicamos en Internet, salvo honrosas excepciones, caso del Confidencial, bueno, también el Confidencial, dependemos del IBEX. Hoy, si el IBEX, si 4 señores se llaman por teléfono y decidieran cerrar las ayudas a los medios de comunicación, cerramos todos esta tarde. Yo tendría que ir a Voz Populi a decir, fue bello mientras duró, señores, cada uno que búsquense las habichuelas. Es decir, tenemos un sistema muy malito, muy lleno de condicionantes.
las aspiraciones de unos se soportan con los arbotantes de otros, que están también soportados a su vez por otros. Es decir, ¿cómo rompemos el nudo gordiano de este sistema para hacer de verdad un país mejor, una sociedad abierta, más rica, más justa? Pues no lo sé, no tengo la solución. Pero es evidente que la ley electoral es un pilar fundamental de esa aspiración a un país mejor, y que no podríamos decir que vivimos en una verdadera democracia mientras no tuviéramos una ley electoral que de verdad representara a los 47 millones de españoles y poco más. Gracias. Muy bien. Sí. Bueno, como la mesa está llena de periodistas supercualificados y yo más bien soy un intruso en esa profesión, aparte de agradecer la invitación, por supuesto, pues prefiero hablar en mi condición de analista electoral y campañista electoral. Es decir, prefiero hablar desde mi experiencia empírica, pues en más de 60 campañas electorales en este país, más que como periodista. Hay preguntas traicioneras en las encuestas, Lorenzo. Una pregunta traicionera es esta. La otra es, ¿usted sería partidario de reformar la Constitución? 70% con toda seguridad diría que sí. ¿Usted quiere una política mejor? 90% diría que sí. Es decir, y ahí, en ese sí, hay de todo. Hay cosas absolutamente contradictorias, que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Usted querría cambiar el sistema fiscal de este país? Por supuesto. Y ahí, en fin, como estoy harto de hacer encuestas y de leerlas. Pero me siento mal, me siento muy bien estando aquí con esta compañía, me siento mal porque no hay nada que más me reviente que hacer de aguafiestas. Y he de reconocer que, mirad, yo creo, no sé si hay alguien aquí que tenga una opinión peor que la que tengo yo sobre el estado actual de la política en España y su evolución en los últimos años. Pero mi tesis es que me parece un autoengaño atribuir los males políticos de este país al sistema electoral, que no es lo mismo que la ley electoral, como ahora hablaré. Me parece que es un regate que le hacemos a la realidad. Los males de la política española tienen otro origen completamente distinto, que tiene mucho más que ver con la cultura política que se ha ido estableciendo en los últimos años, con los métodos de actuación, sí, de los partidos políticos, también en parte de la propia sociedad. Por lo tanto, mi escepticismo proviene de ahí. Y respondo directamente a la pregunta de Lorenzo, ¿por qué los medios se ocupan poco de este tema? Pues mayormente porque no es un tema de actualidad. Y no lo es porque no hay ninguna perspectiva verosímil en el horizonte divisable de que tal reforma se produzca. Por tanto, no puede ser de actualidad. Por cierto, recuerdo que en España no hay uno, sino varios sistemas electorales. Primero, no hay elecciones presidenciales porque la jefatura del Estado no se somete a votación. Hay un sistema para el Congreso, otro para el Senado, otro para las comunidades autónomas, otro para los ayuntamientos y otro para el Parlamento Europeo. Entiendo que cuando hablamos del sistema electoral nos centramos en la elección del Congreso de los Diputados. Vamos a ver, algunos principios generales para intentar explicar mi posición. ¿Qué queremos de un sistema? ¿Qué se debe exigir a un sistema electoral? Primero, que sea comprensible por el votante y aceptado o aceptable para la gran mayoría. Segundo, que, como se dice aquí, refleje fielmente la realidad política, es decir, que la fuerza parlamentaria de cada partido se ajuste a su fuerza real en votos. Tercero, que permita o que haga posible el conocimiento, la proximidad y el control de cada uno de los elegidos por los electores. Es decir, en el Reino Unido todo el mundo que se elige un diputado en cada circunscripción, todo el mundo sabe quién es su diputado y lo puede identificar y le puede pedir cuentas de su actuación. Y por último, no por último, last but not least, que garantice la estabilidad política, la gobernabilidad, la formación de mayorías y la formación de gobiernos estables, que no meta al país en una inestabilidad permanente. Bueno, ¿cuál es el problema?
El problema es que estas cuatro cosas son incompatibles entre sí. Es decir, los sistemas electorales, todos los que conozco, por cierto, no conozco ningún país en el mundo donde, formulada esa pregunta, el porcentaje de gente que dijera que sí, que hay que cambiar, fuera inferior al 70%. Ningún país democrático, claro. Los sistemas electorales son una manta corta. Cuando te tapas por un lado, te destapas necesariamente por el otro. No existe el sistema electoral perfecto que sea capaz de lograr todos estos objetivos a la vez. Por tanto, hay que priorizar. La experiencia histórica, por ejemplo, de España, demuestra que en los 45 años de democracia, desde el año 77, el mismo sistema electoral, básicamente, ha dado lugar a modelos y a mapas políticos completamente distintos. En la transición tuvimos un modelo de 2 partidos grandes y 2 medianos a nivel nacional, más los nacionalistas, que son la parte más estable del sistema, por cierto. Luego hubo prácticamente una década con un sistema de partido dominante, en el cual el partido mayoritario, que entonces era el PSOE, le sacaba cerca de 25 puntos y casi 100 escaños al segundo partido, por tanto era... A continuación fuimos a un sistema bipartidista, donde los 2 grandes partidos pues, tenían el 80 o el 90% de los diputados, por cierto, porque tenían el 85% de los votos, como sucedió en las elecciones de 2008. O sea, es que cuando 2 partidos tienen el 85% de los votos, pues suelen tener el 85 o el 90% de los diputados. Eso tiene que ver con la voluntad de los votantes. Y desembocamos en el actual sistema de fragmentación, donde hay 20 partidos distintos en el Congreso de los Diputados. Todo esto se ha producido con el mismo sistema electoral. Luego parece ser que lo que ha cambiado no es el sistema, que lo que ha cambiado es el comportamiento de los votantes a lo largo de estos 45 años, que ha ido dando lugar a mapas de partidos distintos. Subrayo la diferencia entre sistema electoral y ley electoral, porque, claro, los rasgos definitorios de un sistema electoral son, primero, si se vota 1 o 2 cámaras, segundo, si es proporcional o mayoritario, y en el segundo caso, si es a 1 vuelta o a 2, tercero, el tamaño de cuáles son las circunscripciones, cuarto, qué número de diputados total se reparten y cómo se reparten por cada circunscripción. Pues bien, esos 4 elementos estructurales, definitorios de un sistema electoral no están en la ley electoral, están en la Constitución. Es la Constitución la que establece cuál es el sistema electoral en España, lo cual tiene consecuencias inmediatas. O sea, la famosa LOREG, la ley electoral, en España es apenas una norma de desarrollo reglamentario del artículo 68 de la Constitución, 68 y 69. Por tanto, cualquier reforma que quiera afectar a los pilares del sistema electoral pasa necesariamente por una reforma de la Constitución. Todo lo demás es cosmético. Se necesitan, por tanto, 210 diputados y 159 senadores para que se pongan de acuerdo, aunque el espíritu, no la letra, el espíritu que se ha implantado en este país, y además me parece sano, es que para una reforma de las reglas del juego conviene que los consensos sean aún mayores que lo que establece que sencillamente esto, es decir, porque esto se podría hacer si se pusieran de acuerdo el Partido Socialista y el PP, pero es sano que se exijan consensos aún mayores. Bueno, ¿qué dice el artículo 68 de la Constitución? Pues que tenemos un sistema proporcional, eso ya es un pie forzado, se descarta todos los sistemas mayoritarios, que la circunscripción tiene que ser provincial, y como tiene que ser provincial, olvidemos, por favor, todo lo que sean distritos únicos tipo de ámbito nacional, salvo para las europeas, donde lo que rige es la normativa europea, que el Congreso no puede tener más de 400 escaños, dice entre 300 y 400, y que tiene que haber mínimo 2 por provincias. Pues bien, las 3 últimas condiciones pervierten o corrigen drásticamente la primera, la proporcionalidad. ¿Por qué?
porque desproporcionalizan necesariamente el sistema. Mirad, si tenemos 52 circunscripciones y cada provincia, salvo Ceuta y Melilla, que tienen un solo diputado, tiene que elegir 2, hay 102 escaños que están adjudicados automáticamente a cada una de las provincias. Luego, para el reparto proporcional, que dice la Constitución, solo se reparten proporcionalmente 248 entre 50 provincias. Luego, hay que repartir 248 diputados entre 50 provincias, teniendo en cuenta que la provincia más pequeña tiene que tener como mínimo 2, porque si no, no sería proporcional. Bueno, si se hiciera lo que Lorenzo ha sugerido al principio, es decir, que el voto de cada ciudadano en cada territorio valga exactamente igual, si la provincia de Soria, que es la más pequeña, tiene 2 diputados, pues hay 76 madrileños por cada soriano. Luego, Madrid debería tener 152 diputados. Barcelona debería tener 138 diputados. Bueno, esto con un Parlamento donde solo puede repartir proporcionalmente 248 es materialmente imposible. Luego, el factor de desproporcionalidad no es la ley D'Hondt. Por cierto, exculpemos de algún día al señor D'Hondt, que no hizo absolutamente nada malo, ¿verdad?, sino la circunscripción provincial y el escaso número de diputados. Tengo por aquí, en fin, el Parlamento alemán tiene más de 700 diputados, la Cámara de los Comunes tiene 650, la Asamblea Nacional Francesa casi 600. Nosotros tenemos tal. Por lo tanto, si lo que quisiéramos es aumentar la proporcionalidad, eso nos obligaría o bien a ir a circunscripciones mucho más grandes, o bien a aumentar drásticamente el número de diputados, casi doblarlo. Por favor, en el estado actual de la opinión pública, que me digan cuántos españoles estarían dispuestos a suscribir que pasemos de 350 a 600 o 700 diputados en el Congreso. Esa sí sería una encuesta interesante. Voy a comentar rápidamente algunas de las cosas que que has puesto, Lorenzo. Que el valor del voto sea igual en todo el territorio nacional, ya lo he dicho. O vamos a una circunscripción única, que no existe en ningún país del mundo, salvo para las elecciones europeas, o se hacen circunscripciones más grandes o se aumenta el número de diputados. Y eso va en contra de lo segundo, porque cuanto más grandes sean las circunscripciones, más largas serán las listas electorales y más difícil será que conozcamos individualmente a los diputados que elegimos. Es decir, por favor, todos ustedes y todos nosotros estamos interesados en este tema. Los que hayan votado en Madrid, ¿pueden decir cuántos diputados de Madrid conocen? Porque yo, que soy especialista, no paso de 5 o 6, de la lista que voté. Los otros 30 y tantos, bien. Por lo tanto, el único sistema que garantiza el conocimiento y el control individual de cada diputado es el sistema mayoritario uninominal que tienen los británicos, que es radicalmente antiproporcional. Radicalmente. El sistema mayoritario, que es un sistema en el cual un partido con el 25% de voto a nivel nacional puede ser extraparlamentario, ¿no? Y donde se pueden quedar millones y millones de personas que desperdician su voto porque no alcanzan a ganar en ninguna circunscripción. O sea, luego una cosa va en contra de las listas largas de las que no se conoce a la mayoría de sus miembros, solo con el mayoritario. Pero el mayoritario conspira contra el objetivo de la representación ajustada. Por tanto, y por último, a mayor representación, mayor fragmentación política y menor estabilidad. Mirad cómo... Os diré, por cierto, que aquí quien más horas dedica, con mucha diferencia, a estudiar la ley electoral y a simular modelos y modelos y modelos y modelos, son las cúpulas de los partidos políticos, que no paran un solo segundo de darle al ordenador y calcular y recalcular y volver a recalcular. O sea, lo que pasa es que sistemáticamente llegan a la misma conclusión, y es que lo que favorece a uno perjudica necesariamente al otro, que es el factor que realmente impide la reforma.
Si queremos un sistema de proporcionalidad pura, imaginemos un único distrito nacional, que las elecciones generales fueran como las europeas, listas nacionales y tal. Pues mira, con el resultado de las elecciones del 2019, el partido más votado, que fue el Partido Socialista, tendría 98 escaños. El Partido Popular tendría 73. Vox, 53, los que tiene. Unidas Podemos, 45, Ciudadanos, 24. Claramente son los partidos medianos del ámbito nacional los perjudicados. Por cierto, los nacionalistas, con una lista única de ámbito nacional, Esquerra Republicana tendría 13 escaños, los que tiene. Junts per Catalunya tendría 8 escaños, los que tiene. El PNV tendría 5, uno menos de los que tiene. Y Bildu tendría 4, bueno, tiene 5. Es decir, este sistema electoral, curiosamente, las fuerzas políticas que están más ajustadamente representadas a su fuerza en votos son los nacionalistas. Añado, por curiosidad, en ese supuesto distrito único, el PACMA tendría 6 diputados. Con los votos que obtuvo y, por supuesto, quitando cualquier límite inferior al voto. Por tanto, esto nos daría un Parlamento aún más ingobernable del que tenemos. O sea, que el objetivo de un Parlamento en el cual se puedan formar mayorías estables, pues quedaría completamente perjudicado. Que representen a los ciudadanos y no a los jefes de los partidos, como supongo, doy por hecho, que quienes defienden esto no están pensando en el mandato imperativo, que es una cosa medieval, ni en la supresión de los partidos políticos. Supongo que esto tiene que ver con lo de la proximidad, que, insisto, es radicalmente contrario a hacer circunscripciones amplias con listas largas, que es lo que aumentaría la proporcionalidad. No quiero ya hablar del sistema del debate sobre las listas abiertas, del que luego, si queréis, os explico cómo lo veo yo, porque tiene todo tipo de contraindicaciones. Por cierto, en España ya hay listas abiertas para el Senado. ¿Ha cambiado algo? Que yo sepa, no, en absoluto. Y elegimos listas abiertas en el Senado. Tú eliges los nombres que te da la gana. Puedes elegir 3 señores de 3 partidos distintos, si quieres. No. Luego, el problema, y a esa conclusión quiero llegar, no está en el sistema electoral. El problema está en el funcionamiento oligárquico de los partidos políticos, que se ha incrementado salvajemente, pues yo diría, por no echar solo la culpa a los últimos 4 o 5 años, que empieza pues casi con el siglo. Empieza a partir del año 2000 a agudizarse. Es decir, la implantación de modelos absolutamente cesaristas y caudillistas en los partidos políticos, que por cierto tiene mucho que ver con una cosa que se vendió como muy democrática, que eran las famosas primarias, y que al único que ha conducido es a tal. Bueno, los separatistas no condicionen, los separatistas condicionan porque los grandes partidos son incapaces de ponerse de acuerdo entre sí para nada. La culpa no es del sistema electoral, es de la polarización política del bibloquismo que se ha apoderado de la cultura política española. En el momento en que estuviéramos en una cultura política más cooperativa, más de consenso y tal, los nacionalistas no tendrían por qué condicionar la política española. Y lo mismo digo de la calidad de la clase dirigente. Yo estoy convencido, lo he escrito muchas veces, que en España se ha producido un fenómeno en los últimos años de selección regresiva de la especie dirigente político, darwinismo invertido. Pero esto no tiene nada que ver con el sistema electoral, tiene que ver, insisto, con otro tipo de prácticas y tal. Otra cosa distinta es, bueno, recuerdo que en Italia, lo decía el otro día Enrique Juliana en La Vanguardia, en 30 años han cambiado de sistema electoral 5 veces. 31 primeros ministros con una duración media de 13 meses. 5 sistemas electorales distintos. Ninguno de ellos ha solucionado los males crónicos de la política italiana. Oligarquización partidaria, inestabilidad política, desapego ciudadano, corrupción.
y siguen ensayando sistema tras sistema tras sistema. El problema no está en el sistema electoral, de verdad. Otra cosa es que la LOREG, la ley electoral en vigor, que sí que ha sufrido varias reformas, que todas ellas la han ido empeorando consistentemente, sea completamente antediluviana y merezca una cierta modernización. Por ejemplo, no estaría mal que la LOREG, que se reformó por última vez a fondo en el año 2010, se enterara de que existe un pequeño artefacto llamado Internet, que sigue sin enterarse. Pero esa es otra cosa, es una ley muy mala, pero lo que quería es exponer esta posición, que sé que va de alguna manera en contra del espíritu que anima este acto, pero que como es la mía desde hace muchos años, pues nada más, gracias. No, sí, de acuerdo. El único problema es que casi nos hemos quedado sin tiempo. Lo demás, yo me imagino que al revés, que has puesto encima de la mesa una serie de datos que aquí estamos para poderlos debatir, y a mí se me ocurren muchas ideas. Cristian, por favor. Gracias. Yo creo que hemos deprimido a Lorenzo y yo creo que estás a punto de coger y irte, ¿no? Y decir, acabad vosotros, porque te hemos arruinado un poco la causa, ¿no? Bueno, yo en primer lugar, muchas gracias, Lorenzo, por la invitación y gracias al Ateneo. Yo no había estado nunca, la verdad es que es impresionante. Y el inconveniente de intervenir lo último es que los primeros invitados, ya dicen lo que tú. La verdad es que yo he ido tachando cosas y he tachado todo lo que tenía para decir. Coincido por completo con el análisis general que ha hecho Gloria. Es perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Coincido con la vehemencia de Jesús Cacho. Creo que vivimos un momento en el que el escenario político español, yo creo que jamás ha tenido menos calidad que ahora. Esto, claro, tiendes a pensar, bueno, eso lo han dicho todas las generaciones, ¿no? Todo lo que había antes era mejor, pero la verdad es que allí en el Español tenemos, claro, la tele todo el día puesta, ¿no? Las noticias, y lo vas oyendo de fondo, ¿no? Tú estás trabajando en lo que sea, en el editorial del día, y vas oyendo pues los debates políticos, ¿no? En el Congreso, en el Senado, etcétera, y lo vas oyendo como un rum de fondo, y la verdad es que el nivel es lamentable. Es decir, yo no sé si es aquello de, bueno, el césped del vecino, ¿no? Siempre es más verde que el tuyo, ¿no? Tiempos pasados fueron mejores, pero la verdad es que el nivel yo creo que ha bajado sensiblemente. Y coincido totalmente con el análisis técnico que ha hecho Ignacio Varela, que además lo conoce muy bien y que has dicho varias de las cosas que iba a decir yo, entre ellas que cuando tú haces un análisis del número de votos que le hacen falta a los partidos para conseguir un escaño, los más perjudicados son Ciudadanos, Más País y la CUP. Y yo no sé si un sistema que fuera más proporcional para Ciudadanos o Más País, por ejemplo, no haría que la CUP también tuviera más votos, ¿no? Quizá no, porque es un partido muy pequeño, pero hay que llevar cuidado con esto, ¿no? Yo creo que la pregunta clave, voy a ser muy breve porque si nos hemos sacado, si se ha acabado el tiempo, voy a ser breve. Pero yo creo que la pregunta clave es si los problemas que tenemos en España son a causa de la ley electoral o no tiene nada que ver. Es decir, por ejemplo, el independentismo. El independentismo es el problema número uno en el que pensamos cuando hablamos de una reforma de la ley electoral, ¿no? Cómo hacer que el independentismo tenga fuerza. Pero eso, como han dicho todos los invitados, el independentismo no tiene fuerza por la ley electoral, tiene fuerza porque los partidos mayoritarios son incapaces de llegar a un acuerdo entre ellos. Entonces, bueno, pues partiendo de esa base, cualquier ley electoral que simplemente le dé una docena de escaños a algún partido independentista, ya va a ser perjudicial desde ese punto de vista. Es decir, el independentismo no existe porque la ley electoral permita que exista, sino que lo que estamos haciendo, pidiendo una reforma electoral que atenúe el poder de los partidos independentistas, es utilizar la ley electoral para cargarnos el independentismo, ¿no? Para intentar que tengan menos poder, y eso no tiene mucho sentido desde el punto de vista político. Además, yo antes de venir aquí estuve hablando con gente de políticos de varios partidos para preguntarles por la ley electoral. Oye, ¿esto por qué no se cambia, no? Y la respuesta fue muy sencilla, porque es que no le conviene a ninguno de ellos. Y porque las alternativas son todas peores para ellos. Cualquier alternativa que puedas imaginar, cualquier ley electoral alternativa que tú puedas imaginar, perjudica a uno o perjudica al otro,
o acaba dejando las cosas como estaban, lo comido por lo servido, o lo perjudica para todo el mundo, con lo cual no hay esa necesidad en los partidos de reformar la ley electoral. Me decían también que, claro, que estamos en un país complicado desde el punto de vista de las identidades, ¿no? En este país se ha querido independizar hasta Cartagena en su momento. Y ahora León pues también tiene veleidades casi independentistas con respecto a Castilla, ¿no? Con lo cual estamos en un país en el que casi más que autonomistas somos provincialistas, ¿no? Eso me lo decían en el PP. Y me decían que qué reforma electoral vamos a hacer que atenúe o reduzca el poder de los partidos nacionalistas y que no haga lo mismo con los pequeños partidos, con el Partido Regionalista Cántabro, con Coalición Canaria, o con Teruel Existe, o con Guadalajara es la pera. Sí, claro, o sea, esa gente necesita representación. Entonces, una ley electoral mucho más proporcional de distrito único, como son las elecciones europeas, realmente cambiaría algo, haría que cambiara el escenario político en España, y yo creo que la respuesta es no. Y ya que el tema de la charla era qué podemos hacer los medios o qué estamos haciendo los medios, voy a responder muy rápidamente. En el caso del diario que conozco más, que es evidentemente el mío, El Español, nosotros tenemos la línea editorial del diario, está recogida en un documento con 30 puntos que se llama Las obsesiones del Español. El nombre no se lo he puesto yo habría puesto otro nombre, pero la segunda de esas obsesiones es precisamente la reforma electoral, ¿no? Nosotros en el diario pedimos un sistema que recoja más fielmente las preferencias de los ciudadanos, que haya una mayor proporcionalidad entre el voto de los ciudadanos y el resultado, un techo del 3%, un mínimo, perdón, del 3% de los votos para acceder al Congreso de los Diputados, y planteamos que un modelo, en fin, adecuado podría ser el modelo alemán de carácter mixto, que es más proporcional y que permite al mismo tiempo elegir de forma directa una parte de los parlamentarios. Pero todo eso es un brindis al sol, porque los que no quieren, lo repito, los que no quieren cambiar la ley electoral son los partidos. Pero es que además es muy dudoso que eso solucionara los problemas que tenemos, ¿no? Además, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es acabar con el independentismo. Seguramente para acabar con el independentismo haría falta una ley electoral X que acabaría también con los partidos cantonalistas o provincialistas. Si lo que queremos es mayor proporcionalidad, quizá hace falta una ley electoral completamente diferente a la que haría falta para acabar con el independentismo. Y si lo que queremos es que el escaño no le pertenezca al partido, entonces lo que hay que cambiar es la cultura política española en general. Con lo cual, yo no sé si te he deprimido todavía más, Lorenzo. ¿Perdona? No sé si te he deprimido todavía más. Ah, no. Pero Veníamos más que preparados, ¿eh? Venías más que preparado. La verdad es que los medios sí que hacemos, o sea, los medios apretamos en la medida de lo posible. Evidentemente la ley electoral es noticia cuando es noticia, cuando Ciudadanos, como hace poco, pues presenta una reforma electoral, una noticia que dura 24 horas porque la tumban y no se vuelve a hablar de ello, evidentemente, o cuando se hace una pequeña reforma, o hace unos meses hubo una pequeña reforma, ¿no? Pero que no afectaba evidentemente al núcleo duro de la ley electoral. Pero no es noticia, con lo cual nosotros no podemos hablar de la ley electoral si no es noticia. Lo que sí que podemos hacer es opinar en los artículos de opinión, y ahí sí que hay artículos de opinión. Yo había hecho una lista, buscando en Google rápidamente, me han salido pues una docena simplemente en los últimos meses, ¿no? Varios de ellos en el español, por cierto. Con lo cual, nosotros, los medios, ya nos ponemos pesados, pero la sensación es que es una causa perdida. Y es una causa perdida en el sentido de que si ha de haber una reforma electoral en España, yo no creo que vaya a ser tanto por presiones de los medios o por lobby, como por, no sé, alguna situación traumática, algún cambio de paradigma, ¿no? No sé, que tengamos que repetir las elecciones 3 veces seguidas porque no se llega a un acuerdo, se llega a un punto de ingobernabilidad absoluto, y eso haga que PP y PSOE reflexionen y digan, bueno, pues hay que cambiarlo. Pero si no es así, si no es por un hecho traumático, yo la verdad es que dudo bastante que en España se vaya a cambiar la ley electoral. Muchas gracias. Muy bien.
bien, bueno, por alusiones a algunos de los objetivos de la campaña de estas dos últimas intervenciones, yo empezaría diciendo que claro que son perfectamente compatibles el lograr una mayor proporcionalidad con un vínculo mayor entre el diputado y el elector, el ciudadano. Lo interesante de conocer y de manejar muchos datos es que también algún otro, bueno, pues puedes guardártelo y no verterlo, porque tú, Ignacio, conoces el sistema mixto alemán perfectamente. El sistema alemán, el sistema electoral alemán, lo conoces pues mejor que yo, seguro. Y el sistema alemán concita esas dos circunstancias y esas dos condiciones, esos dos principios, el de la proporcionalidad y el del diputado de distrito, para que nos entendamos rápidamente, el de la circunscripción uninominal. Y se trabaja sobre una circunscripción nacional, por un lado, pero también tiene, porque está el Bundestag está dividido en, como si dijéramos, en dos partes, en dos tipos de elecciones, y existe esa cercanía en relación con algunos diputados y existe al mismo tiempo, porque se exige la proporcionalidad. Por eso el Parlamento alemán no tiene una cifra exacta, porque para lograr la proporcionalidad a veces hay que incrementarlo como un acordeón o hacerlo un poco más pequeño. Pero en todo caso creo que tienen 600 o 700 diputados en un país de 80 y tantos millones de habitantes. No llegaríamos a las cifras que dices tú de ninguna forma. Hablabas también del Senado, pero el Senado, pues la gente se acuerda que hay Senado a la hora de ir a votar. Pero ¿quién se acuerda del Senado? ¿No? Nadie vota para ir al Senado, al margen de que para estar en esa lista abierta, que luego no se usa, es verdad, como pasó en Italia, que solamente el 4% usó las listas abiertas, porque habría que ir más allá, pero para hacer esas listas, al final, ¿quién ha hecho esas listas? Más que la cúpula de los partidos políticos. Es decir, aquí estamos siempre, en España, decía también Ignacio, ha habido distintos momentos con la misma ley electoral, sí, pero hemos partido prácticamente siempre de la misma circunstancia. ¿Qué más da que nos gobiernen 3 cúpulas de partidos políticos que 2, que 4? Si al final se lo cuecen. A lo mejor no hay que cambiar la ley electoral, sino la ley de partidos. Es que estamos hablando del sistema, claro. Sí, ahora vamos. Es que nosotros estamos proponiendo un cambio del sistema, y en el cambio del sistema, para empezar, si tiene que haber unas primarias de verdad, no puede haber ni con el sistema, con las fórmulas electorales que tenemos, ni con la ley de partidos que tenemos. Habrá que cambiarlo. Y también habrá que cambiar la ley de partidos si de verdad queremos que la influencia que tienen los partidos nacionalistas en los gobiernos de España deje de hacerlo. No sería tan sencillo, a mí se me ocurre, otra cosa es que se quiera, pero sería tan sencillo como exigir, para presentarse a unas elecciones nacionales, que menos que tener, si te vas a presentar, pues tener representación en todas las provincias. Claro, si solamente tienes en 4 provincias que forman parte de una comunidad autónoma, ¿tú a qué vienes al gobierno de España? O mejor dicho, al Parlamento de España, a poner la mano por no decir otra cosa, o la pistola. Bueno, pues a lo mejor se trata de que te presentes donde realmente es tu ámbito territorial, que es la comunidad autónoma. En este caso podría ser Cataluña, el País Vasco, La Rioja o lo que fuera. Yo no creo que sea antidemocrático. Bueno, ¿usted se quiere presentar para qué? Pues preséntese. No, es que yo quiero cambiar España. Pues bueno, pues monte un partido con implantación territorial, como mínimo, no sé, en el 60, en el 70% de las circunscripciones, o consiga avales. Es un ejemplo simplemente, pero obviaríamos o evitaríamos el chantaje permanente, porque tampoco podemos exigir en un sistema parlamentario, sería lo deseable, pero no podemos exigir que el Partido Popular tenga necesariamente que pactar con el Partido Socialista. Bueno, será si quieren o no quieren. Ahora, pactar con quienes sabes a ciencia cierta y antes de empezar que lo que esperan es intentar destrozar tu propia nación, porque es allí donde ellos tienen el rédito. Yo creo que eso también podemos buscar en la ciencia política de todo el mundo mundial y no encontraremos otro país como en España, ¿no? Y eso yo creo que tampoco puede, las cosas no funcionan así. En todo caso, bueno, como había una serie de alusiones a la propia campaña, yo he querido dejar claro cuál era en ese sentido nuestra postura. Bueno, a mí la campaña yo la apoyo, porque además tiene no solamente el punto que hemos venido aquí desarrollando, sino el de la partitocracia, que es el que creo que está saliendo ahora y que efectivamente tiene más que ver con la ley de partidos,
pero es el que realmente yo creo que le llega a la ciudadanía. Es decir, la desafección que genera la política, como incluso más allá de la desafección, como uno de los, no sé si está el primero o estaba cuando teníamos un CIS que nos creíamos todo el mundo, además y tal, pero ese CIS arrojaba a la clase política como lo más desacreditada, por cierto, el periodismo muy cerca, y cuando, sin embargo, acreditaba a instituciones sólidas como incluso las Fuerzas Armadas, que estaban en una primera posición porque se veía como continuidad, rigor, una manera de hacer y sobre todo, probablemente, normas fiables. ¿Qué es lo que sucede? Que yo creo... decías, Ignacio, que en el 2000 arrancó ya esta manera de gobernarse los partidos. Yo creo que arrancó esta manera de gobernarse los partidos desde que la UCD tumbó por la traición de todos de miembros desde dentro del partido, traicionó al propio Adolfo Suárez. Yo creo que de esa operación tomaron nota los demás partidos. Y desde luego, oye, todos recordamos la frase legendaria de Alfonso Guerra del que se mueva no sale la foto, y aquí cuidado y prietar las filas. Y eso luego ha ido derivando cada vez más fuerte. Alguien mencionaba también de mis compañeros aquí la segunda legislatura de Aznar, donde él se atribuía exclusivamente el triunfo a sí mismo por su manera de haber planteado la campaña, una cosa que también es bastante insólita cuando no tomas en cuenta a los equipos. Pero ahora estamos aceptando con absoluta normalidad que el Partido Socialista no sea el Partido Socialista, sino el Partido Sanchista del presidente Sánchez. Y esto es una cosa que yo creo que se acepta porque, bueno, la gente no sale con una pancarta a la calle a decir no estoy de acuerdo con este deterioro, pero ¿cómo no va a tener que ver con todo lo que estamos aquí hablando? Es decir, con esa lejanía y el no me importa y ya sé que todos son iguales y no creo en la política y no quiero saber lo que hacen y prefiero no pensar y como tal. Entonces, eso sí que es real, más allá de cómo ya se les plantee la encuesta a unos y a otros. Por ir a algunas de las cosas que también hemos oído. Bueno, respecto, antes de ello, respecto a cómo se organizan los partidos, incluso, claro, aquí no se puede tocar la financiación de los partidos, no se toca nada de todo esto, es una cosa muy complicada. No ha habido además ningún partido, ni de los hegemónicos nacionales, ni de los hegemónicos territoriales, que no haya tenido casos que le hayan salpicado a sus financiaciones y a sus irregularidades con los dineros. Y luego la otra, hablando de esa afección que se produce, hombre, pues las propias militancias son muy escasas y las primarias que venían a solucionar este problema de representatividad, pues tampoco al final legitiman los resultados por esa escasez y por cómo se disocia entre esa militancia y realmente los votantes, ¿no? que serían los ciudadanos que apoyan. Decías, Cristian, la ley electoral no resolvería el gran problema si se modifica que tiene España del independentismo. Es que yo sinceramente creo que no hay que hacer ninguna ley en concreto, la electoral, para solucionar el independentismo. También lo digo. Creo que el independentismo es una consecuencia de la gran traición de los nacionalistas en los que se confió y con los que se hizo la magnífica operación que fue la transición. Yo no le saco tantos peros a la Constitución como luego se han ido añadiendo y sí que creo que todo lo que nos está sucediendo ha sido bueno, por la traición de ellos, no solamente porque los gobiernos centrales se hubieran apoyado en ellos como se fue haciendo. Creo que había ahí una emboscada nunca manifiesta, que ya nos viene, como luego hemos sabido, desde el propio Jordi Pujol, y bueno, pues ahora ya se quitaron la careta. Además ha habido muchas prisas y creo que, por cierto, en esas prisas está
su deterioro y espero, y desde luego lo estamos viendo, que su fragmentación, igual que lo estamos viendo en partidos de la izquierda, que oye, en Andalucía se han presentado las elecciones 7 partidos del entorno de Podemos o de ECO, más o menos, creo que han sido 7, pues yo creo que esa fragmentación les debilita, los ciudadanos lo perciben, los votantes lo perciben como algo tóxico, lo estamos viendo también ahora en el independentismo, y yo creo que eso es lo que finalmente hace ver a los votantes lo que les conviene y los que no. Yo creo, y me preocupa más cómo transmitimos los medios de comunicación estas noticias, porque sí que necesitamos una opinión pública formada y bien informada y fuerte para que sea capaz de debatir y de definir y de elegir su voto en plena libertad. Ahí sí que creo que tenemos, o los medios tenéis, puesto que yo no estoy ya en la misma actividad al 100% que estaba y que estáis vosotros, pero sí que hay esa responsabilidad si quisiéramos entrar en ese análisis. Y sí que soy más optimista. Siempre hay movimientos pendulares. Yo creo que el péndulo se va centrando y quiero ser en ese sentido optimista, pensando que hemos tocado extremos muy tremendos y que ahora sí que hay que tener control para que las instituciones, desde los partidos que están en el poder, no se deterioren y no se diluyan los límites de las instituciones. Es decir, que el Parlamento tenga la fuerza que tiene que tener, que el Poder Judicial tenga la fuerza que tiene que tener, que el Poder Ejecutivo trabaje en las competencias que tiene y se someta a los controles, y que todos pensemos que estamos en un sistema que siempre es imperfecto, todo es imperfecto, la democracia no es perfecta, pero no nos vamos a sumar a lo que dice Putin y su entorno, ¿no? Yo por lo menos no, que dice que la democracia es un mal sistema porque colapsa en tiempos de crisis. Esa ha sido su pretensión cuando ha invadido Ucrania y Europa, y yo creo que mientras no tengamos otro sistema mejor, la democracia liberal y la que garantiza los poderes que se describen del Estado es la que desde luego conviene. Ahora, sí que es verdad que desde los movimientos, desde la sociedad civil y desde campañas como la que vosotros tenéis, yo creo muchísimo, porque solamente con estos cortafuegos también, y utilizando redes, ya lo dije antes y lo insisto, yo creo que hay que utilizar medios de comunicación de todo tipo, pero también os aconsejo que hagáis mucha campaña en las redes sociales, también bien orientada. Y yo creo que eso es lluvia fina, que cuando el péndulo vuelva a su sitio, que espero que vuelva, pues ayudará y podremos entrar en nuestros debates. Pero es verdad que ahora hay otras urgencias y la actualidad arrincona este tipo de iniciativas que son tan saludables. Sí, pero no, pero este acto estaba solamente para los 4 ponentes. Yo me he tomado la libertad de hablar más de la cuenta. Sí, pero que lo sabemos, pero que lo hemos dicho de antemano.